¿Cómo está? Tiempo de vivir, aleluya. Ángel Echeverría, qué alegría Hola, saludarte, mi amada. ¿Cómo estás? bendiciones, Iris, estamos bien. Estamos contentos de tenerte una vez más en una edición especial de acá de nuestro segmento, La novia guerrera de los últimos tiempos. Tuve bastantes llamadas y preguntas sobre la maestra Ángela Echeverría la semana pasada. Amén. Muy importante el tema, Ángela. No sé qué te dio el Espíritu Santo esta noche, pero sin más preámbulos, los micrófonos son tuyos, mi amada. Amén, pues gracias, saludos a todos allá afuera. Vamos a estar leyendo de Romanos 6:16. Deja buscarlo, dice la palabra. Aleluya. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del Tremendo. pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y esta palabra es muy importante porque nosotros estábamos hablando la semana pasada de los altares y vamos a continuar un poquito en ese orden. Y lo que la palabra nos está diciendo es que cuando una persona se somete a una entidad espiritual, esa entidad le va a dar su esencia, lo que tiene. Ya puede ser pobreza, puede ser enfermedad, puede ser salud, puede ser bendición. Y Sí. es muy triste cuando yo le analizaba esta palabra, ver que hay mucha iglesia engañada, Iris. Si tú te das cuenta, en muchas de nuestras iglesias la santidad se ha perdido. Hay mucha confusión espiritual. Es muy triste cuando llega el mes de octubre, que es el mes de Halloween, ver que hay algunas iglesias cristianas, por ejemplo, que celebran esta fiesta pagana, que es demoníaca, Exacto. porque es que no hay que tener muchos dedos de frente para tú ver los monstruos y los temas, los fantasmas, las brujas y la decoración y todo es adoración a Satanás. Mas, sin embargo, es triste que nosotros veamos personas llevando a sus niños a celebrar esto y digan que son cristianas. Incluso a mí me sorprendió mucho porque hay una emisora cristiana que me voy a reservar su nombre en inglés, que yo me pongo por la mañana en el transcurso de llegar a mi trabajo. Pongo esa emisora cristiana para ir adorando en el camino. Y sabes que te vas a sorprender que en las fiestas de Halloween, ellos celebran Halloween, son Wow. cristianos y es una cosa que yo no puedo entender. Igual en otras iglesias le hacen fiestecitas a los niños. Entonces, la parte que las personas no le ponen la seriedad que se debe esto es que usted está comiendo de ese altar satánico, de lo que ofrece las tinieblas en ese día, de lo que ellos están celebrando, lo que están conmemorando, lo que ellos están ofreciendo. Santo. Pareciese un dulcito muy inocente, pero hay un intercambio. Fíjate que cuando los niños tocan la puerta, yo lo que dicen trick or treat, Oh, truco o treta, sí, sí. pero hay un intercambio espiritual por ese dulcito. Usted lo está viendo físicamente, pero ¿y espiritualmente qué usted está intercambiando? Entonces, esto fue lo que me llegó a la mente mientras meditaba en este verso tan poderoso, que uno es esclavo a quien uno obedece o se le somete. Así es. Y quise empezar con este punto porque me parece increíble que hay iglesias que los ministros en los altares son personas que la palabra dice, esto es abominable a mí en cuanto a la sexualidad, mas sin embargo le permiten ministrar. Esto es algo de la iglesia moderna y es algo que se ha ido colando también a la iglesia cristiana.
que hemos visto cómo se ha ido decayendo la iglesia que se supone sea santa y libre de manchas. Y estemos aceptando en los altares de Jehová cosas que Él llama abominación, que no son reglas de hombre. Exacto. Y permiso, Ángela, que te interrumpa. Le han colocado hasta otro nombre. Le dicen Holy Wing. No sé si escuchaste en algún lugar. Y reparten dulces. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a los niños? Subliminalmente es como que nos hemos puesto una máscara, pero le estamos enseñando casi el mismo día, celebrando esa fiesta pagana demoníaca dentro de la iglesia de Cristo. Sí, el punto, Iris, es que todas estas cosas que nosotros hacemos, todos estos intercambios con el mundo espiritual, abren portales. Exacto. Y eso era precisamente lo que estábamos estudiando con el tema de los altares, que el motivo por el cual ellos existen es para abrir un portal espiritual, ya sea a las tinieblas o a Dios. Y Tremendo. en la palabra del Señor, cuando tú empiezas a leerla, que hay muchas historias, tú te das cuenta que hay una palabra también que salta mucho a la vista, que es la palabra portales o puertas. Habla de las puertas del cielo, de que la iglesia no se va a detener frente a las puertas del infierno. Esa palabra puertas es una palabra que menciona mucho durante toda la escritura, pero no es una palabra mágica, es una palabra que usted tiene que estudiar con entendimiento, que en la vida antigua, en la que se desarrolla la palabra de Dios, todas las civilizaciones se desarrollaban alrededor de una puerta. Todos los reinos tenían una puerta donde habían vigilantes, habían escuderos y diferentes tipos de hombres armados alrededor de una fortaleza que velaban esta puerta. Porque el que dominaba la puerta dominaba el reino. Pero esto es un paralelo a lo que sucede en el mundo espiritual. Cuando una puerta espiritual es dominada, pues ahí está el punto de acceso de lo que entra y de lo que sale. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el mundo espiritual las puertas tienen asignado lo que cuando tú ves la Biblia, tú ves que son los llamados los watchers o los vigilantes. No sé si has leído esos Sí. términos bíblicos y son espíritus asignados a cuidar las puertas. Pero ¿qué son las puertas? Las dimensiones que se abren cuando tú oras o cuando tú adoras un espíritu. Entonces, volviendo a lo que es a las ciudades, que todas las ciudades tenían una puerta que era altamente vigilada. Había ejércitos sumamente entrenados, hombres encargados de guardarla. Em, Asimismo, te decía que era en el espíritu, pero estas puertas eran marcadas por monumentos. Cada vez que tú viajas a un país, hay países que todo el mundo le fascina viajar a ellos porque tienen mucha historia, mucha cultura. Por ejemplo, está en Italia, todos esos monumentos, todas esas estatuas, todas esas cosas. Pero si tú vas, Grecia. sí, Sí. sí, las Ujú. pirámides, lugares donde hay mucha cultura, todo el mundo quiere viajar y conocer. Exacto. Pero el punto es que si tú te fijas, ellos siempre van a tener las puertas, los arcos, los obeliscos, las pirámides. ¿Qué son todas estas cosas? Porque es importante como creyentes saber qué son, por qué están ahí. No solamente son objetos de arte, son la historia de esa ciudad, de sus conquistas, de quiénes lo conquistó, a quiénes ellos vencieron, las luchas que ellos tuvieron. Pero te hablo mucho del espiritual. ¿Qué sucedió ahí espiritualmente hablando? Sí. Si tú te vas a Italia y a Grecia, tú vas a encontrar todas esas ruinas Ujú. con los dioses paganos, vas a ver muchos arcos. Ahí Y están los ángulos. portales.
¿sí? Sí. El famoso Arco del Triunfo, etcétera. Pero todos tienen unos portales que son simbólicos. Si luego entonces te vas a Egipto, que vas a encontrar las pirámides, que son ellos portales dimensionales, que son conocidos porque tienen mucha actividad. Cuando van a escarbarla, los excavadores, ¿qué pasa? Mucha muerte. ¿Por qué? Porque ellos manejaban mucha magia de alto nivel. Si tú te vas a la cultura de aquí, precolombina, que vas a encontrar pirámides también, que servían como que, como dimensiones, porque era el lugar donde se hacía sacrificio a esos dioses. Así es. Entonces, ¿por qué es importante conocer todas estas cosas de los arcos, de las pirámides, de los objetos que dominaban una ciudad, que no solamente son arte, repito, son la historia de las conquistas, pero no solo físicas, espirituales, nos hablan de los dioses que ellos sirvieron. Entonces, es importante como guerrero del Señor, como personas que tenemos ministerios y que plantamos iglesias, saber ¿a dónde está el hombre fuerte de esta ciudad? ¿Quién es el que está gobernando de la ciudad? ¿Y contra qué yo me estoy enfrentando? Yo le digo mucho a las personas, cuando tú vas a una ciudad y te encuentras muchos obeliscos en esa ciudad, inmediatamente tú sabes que ahí hay masonería, Sí. que es sumamente satánica, y te da la idea de la historia de esa ciudad, de quiénes fueron los que pactaron la ciudad, los acuerdos que se hicieron con las tinieblas en ese lugar. No es para que tú te maravilles de, oh, qué bonito, sino para que con tu vista espiritual tú entiendas, estos son los altares y estos son los pactos y estos son los acuerdos que se dieron en esta ciudad. Contra esto yo estoy luchando. Porque al entender esto como guerrero cristiano, tus oraciones y tu guerra espiritual va más dirigida. Ya tú Exacto. conoces quién es tu enemigo. Entonces, ninguna de estas cosas nosotros debemos de ignorar. Así cuando hablamos un poquito la semana pasada, estábamos hablando del mapeo espiritual, de cómo se destruye un altar en la familia, etcétera. Y vamos para allá ahora en un ratito. Pero quería hablarles, ampliarles más con la Biblia de los altares. Encontré uno que es clave. Este es el altar de Balac. Si tú ves la historia, en número 23 del 1 al 2, ¿verdad? Ahí tú vas a ver que se exige que se levante 7 altares. Wow, es un número grande. ¿Por qué? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no es suficiente uno? ¿Por qué 7? Y esta historia a mí me llama mucho la atención porque tiene que ver con el altar de maldición. Habíamos dicho que hay altares de maldición, de enfermedad, de limitación, de esterilidad, dependiendo cuál es el pacto que se hizo o el acuerdo ahí. Este específico es un altar que se levantó para maldecir al pueblo de Israel. Y fíjate, vamos a escudriñarlo porque tenemos un poco de tiempo. Número 23 del 1 al 2 vamos a leer. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. 7. O sea, es una cosa exagerada. Y déjame decirte una cosa, Iris, es muy triste el saber que hay personas que cuando le toca dar para la obra del Señor son, voy a usar una palabra media chistosa, son pijoteros. ¿Tú sabes lo que es pijotero? Tacaño, que lo están pensando 2 veces. Sí. Pero si tú buscas su historia, cuando ellos le servían a los Baales y el brujo le pedía, pues tráeme tanta gallina y tráeme esto y dame lo otro y dame lo otro y dame tal animal, y cobran caro a esta gente, ellos no le daban mente para eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían una voluntad de mover el mundo espiritual y que se moviera a favor de ellos. Sí. A través de ese sacrificio económico que estaban llevando. No hay brujo que te haga nada si tú no le das. Más sin embargo,
Para el altar de nuestro Dios, a veces somos pijoteros, tacaños, y es Wow. penoso porque Cristo no nos cobra nada. Pero imagínate tú, 7 altares. Vamos a imaginarnos un poquito lo que está pasando aquí. Ya el hecho de construirlo ya cuesta dinero. Más hay un sacrificio en cada uno de ellos y estos sacrificios no son nada baratos. Y Balac sabía el poder que emanaba de un altar, así que invitó a alguien que pudiera edificar uno para traer maldición al pueblo de Dios. O sea, este rey lo que quería era a toda costa gobernar a Israel, pero ¿qué pasa? Que Israel siempre ganaba todas las guerras porque tenían la bendición y el favor del Dios Altísimo. Entonces él se puso a estudiarlo y trajo a este profeta y le dijo, no, esto es lo que tú me vas a hacer, tú me lo vas a maldecir. Más sin embargo, entendía que para que la maldición se activara, había que abrir este portal, de esto es lo que hemos estado hablando de la noche de hoy. Sí. Los portales que se le abren a los espíritus, ¿con qué objetivo? De que entren a nuestra dimensión por una puerta abierta, por lo que se llama en inglés un gate, que es muy diferente de puerta. A veces en las traducciones se confunde gate con door. O sea, el gate es el hoyo Portón. el portal. Por eso Un me gusta más portal. en inglés. Dice gate, pero puerta es otra cosa. Es Exacto. más pequeño. Los portales son intradimensionales. Y fíjate que cuando la Biblia habla del gate of heaven, no es puerta, es como un portal dimensional. Y gates of hell no es una puerta, es traducido como puerta, pero si tú vas al original, es una dimensión que se abre. Entonces, esto es lo que hace el altar. Tiene que quedarnos claro esto para nosotros entender las batallas espirituales que se comienzan cuando la familia edificó un altar y porque yo la sigo todavía arrastrando. Bueno, porque usted abrió un boquete espiritual donde los espíritus entran y salen. ¿Entiendes? Y esto fue aquí lo que intencionaba hacer Balaam, ¿verdad? 7 altares con una finalidad, despertar los espíritus que maldecirían a Israel. Entonces, el número 7 significa perfección, por eso precisamente 7. O sea, ellos sabían muy bien la numerología que estaban manipulando. Y este altar fue construido con la finalidad de que no quedara nadie vivo. Era con todo que iban. Y de que toda palabra lanzada en contra de ellos se cumpliera. Sí, entonces cuando sigues avanzando en número 23, del 6 al 9, dice que Jehová puso palabra en la boca del profeta Balaam y le dijo, vuélvete a Balac, al rey, y dile así. Y volvió a él, y aquí hasta él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Aarón me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, con una instrucción, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué? Ya el hombre aquí está asustado porque Dios le habló y le dijo, no, tú no puedes hacer eso. Imagínate, yo vengo por dinero, porque esa fue la razón que él lo movió. Hay profetas que se mueven por dinero. Exacto. Y este se movió por dinero. Bueno, aquí me van a pagar, bueno, déjame hacer lo que el rey dice. Pero Dios mismo le llamó la atención y le dijo, no, 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 tú te vas a devolver. Y todo lo que él te dijo, tú lo vas a cancelar en el mundo espiritual. Entonces en el verso 8 él dice, ¿y por qué voy a maldecir yo lo que Dios no maldijo? Perfecto. O sea, él luchando contra el aire. ¿Y por qué? Bueno. ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré? He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Entonces, cuando convocan a la nación de Israel a los lugares altos, dice que Balaam no lo podía contar de tantos que eran.
pero estaban protegidos espiritualmente por el altar que hablamos en la semana pasada. Sí. Entonces, en vez de destruirlos, eran bendecidos por Dios. Por más que él intentaba, aún el mismo hombre que él trajo para maldecirlo, Dios lo usó para bendecir. Pero Aleluya. el hombre no desmayó, era duro. Y volvió de nuevo el contraataque. Y nosotros leemos entonces en número 23:13 que dice Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar y solamente, y dice, y desde allí lo vas a maldecir. Vamos a subir allá arriba y de allí lo va a maldecir. Él seguía con lo mismo, con que quería hacer la Maldecirlo. maldición desde el altar. Pero fíjate que él necesitaba ese dispositivo, ¿cómo te digo? Ese portal que abriera la maldición. Es desde ahí que se quería hacer. Entonces, me llama mucho la atención, Iris, porque cuando nosotros entendemos esto, podemos trabajar más eficazmente en lo que queremos hacer, limpiar nuestra familia. Fíjate que cuando tú ves un patrón en tu familia, ya sea de matrimonios que hay siempre divorcio o personas que no se pueden casar, cuando tú ves el patrón del cáncer o cuando tú ves el patrón de la locura o el patrón de la miseria, o sea, eso que se repite en las generaciones, ya tú tienes una idea de cuál es el altar que está trabajando en tu familia. Eso es muy importante, que la persona que está orándole al Señor, y yo ruego a Dios que las personas que estén escuchándonos se pongan las pilas y sean los instrumentos de Dios para limpiar lo que es de Él, ¿verdad? Y para romper aquello que está acabando con su familia. O sea, usted tiene que ser realista. Usted no puede ponerse anteojos oscuros y taparse a la realidad de lo que se está viviendo. Usted tiene que hacer un diagnóstico. Esto es lo que está terminando con mi familia. Entonces, tomar eso como punta de partida de dónde yo voy a empezar a penetrar en oración. ¿Qué es lo que yo voy a venir a romper? Pedirle al Señor ese altar que se inició en mi familia, que tiene como consecuencia, como paga, esta enfermedad o esta maldición o esto que se arrastra. Eso es lo que yo voy a destruir. Entonces, eso es una de las claves que las personas tienen que tener para su liberación. Aleluya. Cuando estamos aquí, ¿qué hablábamos? De un altar de maldición. O sea, Sí. todo lo que ellos hicieran, que iba a hacer, se iba a desbaratar. Esas eran las intenciones de ese que maldijo. Entonces, tú sabes que hay personas que van al brujo con una intención: yo voy a destruir ese matrimonio. Yo le voy a salar el matrimonio. O Tremendo. yo voy a hacer que los hijos mueran. Yo voy a traer espíritu de accidente. Y van y pagan sus ofrendas, que hablábamos que bien caritas que son, ¿verdad? Sí. Para traer esos espíritus de destrucción, de muerte prematura. Ok, usted lo identificó, mi amado. Usted se dio cuenta cómo va a ser que todas las personas en la familia mía a la edad de 30 años, por ejemplo, 40 años, mueran de accidente. Ya usted identificó qué es lo que está trabajando. Exacto. Anótelo y empiece a orar: Señor, en el nombre de Jesús. O sea, te estamos dando claves de cómo tú tener tu victoria. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en contra de este altar que está causando miseria o cáncer o muerte prematura, o que los matrimonios se destruyan. Y tú tienes que empezar a orar en base a eso. Cuando tú, por ejemplo, estudias la vida del rey David, ¿qué tipo de altar tú encuentras que está orando sobre el rey David? Si fueras tú que iniciara la liberación de la familia del rey David, ¿cuál es el patrón de destrucción que tú siempre encuentras ahí? Tú como ministra, ¿qué tú has observado? Yo en la vida de David, cuando él era, tú dices, antes de él llegar a ser rey y todo eso. No, el patrón de destrucción en la familia de él. ¿Cuál es la que tú encuentras?
Bueno, en el caso de él cometió bastante, él es un adorador conforme al corazón de Dios, pero cometió adulterio, Mm, cometió los hermanos no lo querían, no lo apreciaban, entonces había como ciertas riñas también entre ellos, aunque él siempre mantenía su paz, pero sobre todo yo pienso que era el adulterio. sí. Entonces, tuve que sus hijos lo heredan. Tuve Exacto, que Absalón lo hereda. lo Y un hereda, levantamiento. sí, Y ese altar es el altar de depravación sexual. Tú ves sexual. que en tu familia hay mucho homosexualismo, hay mucha promiscuidad, hay muchos hijos en la calle, mi hermano. Eso es. No hay que pasarle paño tibio, ¿no? Que nosotros somos servidores del Señor. Tú sabes que tú viniste de una vez, ¿no? Porque el No hay adorador que sí. disfrazarlo. No, el pecado hay que llamarlo como se llama. Sí, Es el hombre de Dios, el hombre de corazón de Dios, todo eso. Pero en su vida obraba algo. Algo que él le dejó como herencia espiritual de destrucción a sus hijos. Fíjate que el Señor le sí. dice, la espada Ujú, no se apartará de tu casa. sí, Ese Dios mismo que lo ama a él y que lo ha perdonado tantas veces. O sea, así es que nosotros hacemos guerra espiritual. ¿Dónde exacto. está el enemigo? ¿Con quién que yo me voy a enfrentar? Pero tú no lo puedes disfrazar, tú tienes que a ojo pelado ubicarlo, es este. Entonces, empezar a escudriñar. Viene que Absalón se rebeló contra el padre, fornica con las esposas, o sea, tenía una conducta depravada, pero tú te das cuenta que David tenía 700 esposas, Ujú, 300 concubinas, ¿sí? Luego tú ves que Amón, el hijo de David, violó a su media hermana Tamar, donde hay sí, violación, donde hay, ¿cómo se llama esto? Incesto incesto. entre la familia, Ujú, todo ese tipo de conducta sexual depravada. Ahí hay un altar de depravación sexual. Y hasta que tú no te enfrentes y lo destruyas en oración y limpies eso, eso se va a heredar. Yo he tenido hermanas que han llamado para consejería que dicen, mira, a mí me violaron cuando yo era joven, pero a mi hija la violaron también. ¿Tú te crees que sí, eso es algo no, natural? No, eso tú tienes que pararte, tú y tu hija, si tu hija ha llegado al cristianismo, y destruirlo entre las ujú, dos. Y ponerse a orar hasta que se explote y se quebrante, porque si no lo van a heredar tus nietos y tus bisnietos. exacto. ¿Es así o no? Hay un altar que yo descubrí que es el altar de la ira y del enojo. Ay, ay, ay. ¿Sabe que hay personas que, Dios mío, son explosivas? Delante de ti Exacto. son un amor, un cariño, pero no le hagas una cosita mala porque ahí explotaron de una vez y le sale el monstruo, Explota. como yo digo, el monstruo le sale. Sí, Entonces hay culturas que tienen eso arraigados en ellos, por ejemplo, los turcos y los árabes, los musulmanes en sí, porque Turquía son musulmanes, pero árabes y turcos que son musulmanes es de ahí, sí, de esa religión. Ellos tienen incrustado la ira y el enojo y la violencia a causa del altar por el Dios que ellos sirven. Entonces, en la Biblia te vas a sorprender que hay un altar de enojo en la vida de Moisés y Leví, que es heredado. Y le costó caro a Moisés. Dice aquí que Leví asesinó a un hombre al estar enojado y eso se volvió maldición. Eso está en Génesis 49, 5 al 7. Y que debido al altar del enojo establecido en esta tribu, Moisés también asesinó a un hombre al intervenir en una pelea entre un egipto y un israelita. Y Moisés nunca lidió con ese enojo hasta que ese pecado lo avergonzó públicamente, impidiéndolo entrar en la tierra prometida. Estos son personajes bíblicos, personas de Dios usadas por Dios, pero tenían ese altar
hablando en su familia y ellos no lo destruyeron. ¿Qué pasó? Que eso se hereda, Santo. que es lo que nosotros tenemos que evitar. Nosotros tenemos que entender que por muy usados que seamos por el Señor, por mucho que el Señor nos ame, si encontramos en nuestra genealogía depravación y cosas que van en contra del Señor, nosotros tenemos que arrancar eso. De ¿Sabes raíz. qué? Sí. ¿Cómo tú vas a ser un ministro del Señor y vas a estar ministrando con ira y con enojo, Wow. con envidia, por ejemplo? O hay personas que tienen pecado de masturbación, Iris, Sí. ¿sí? Y continúan y adquieren la mala costumbre mientras están solteros. Y luego cuando ellos se casan, ellos perpetúan esto en los secretos. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso le va a dañar su relación, porque hay un espíritu operando en el área sexual que no va a querer soltar a esa persona Exacto. y va a terminar destruyéndole a su matrimonio. Y no solamente al matrimonio, se va a brincar al hijo, a los que viven en la casa con él, a los productos del matrimonio. Entonces, usted tiene que ser serio. No con el pastor, no con la congregación, no con la hermanita, es conmigo. Yo sé que Nosotros. esto todavía sigue operando en mí, o sea, ese altar todavía está siendo alimentado y yo soy convocado a ese altar para perpetuar este pecado. Yo tengo que buscar la ayuda divina, yo no puedo seguirme ocultando y seguir haciéndome el santo, que ahí es que viene el problema, cuando el ministro, yo digo ministro, pero todos somos ministros del La Señor. apariencia religiosa que nos vestimos de apariencia Todos somos religiosa. ministros del Señor tan pronto aceptamos a Jesús. Y lo que nosotros Exacto. sabemos que está mal, que estamos teniendo lucha, hay que destruirlo. Por eso es tan importante entonces nosotros hacer este programa de oración, de ayuno y de búsqueda. Y la palabrita que yo uso mucho, mapeo Ma- espiritual. O sea, hacer un esqueleto y averiguar los pros, los contras, cómo entró esto, cómo sigue pendiente ahí, cuáles son los familiares que todavía tienen ese pecado, por lo que yo tengo que hacer oraciones extra por él. Esto es un trabajo de nosotros. Si realmente Exacto. nosotros queremos irnos al Señor y dejarle una herencia espiritual a nuestra familia, o yo me voy a ir como mamá y voy a dejar a mis hijos en el mismo lodo que yo arrastré. ¿Tú crees No, que eso es justo? no, no. No, no es justo. Por eso es la importancia de la destrucción de los altares y la semana pasada estuvimos hablando que es 100% bíblico que hay que hacerlo. Una pregunta, mucha gente me dice, ajá, ¿y cómo empiezo? Bueno, yo creo que lo más importante es tú detectar en tu familia quiénes son cristianos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vienen de familias que son idólatras. Y todavía siguen encharcados en esa idolatría. Y para ellos tú eres un enemigo público. Ay, la aleluya esa. Ay, Sí, la evangélica esa que se cree ahora que ella es santa. Esa es la manera en que muchos se expresa. tratan a nosotros a los nuevos creyentes, ¿verdad? Sí. O los que salimos de Babilonia. Entonces, así que te tratan, como que tú eres la amenaza. Pero tú tienes que buscar un refuerzo, alguien en tu familia que sí haya entrado a Cristo. Entonces, ¿qué tú empiezas a hacer? Bueno, tú sabes que en la iglesia se usa lo que es la oración en el hogar o la célula. ¿Y Sí, por qué tú no empiezas una célula familiar? Muchas personas tienen WhatsApp para la familia, grupos, donde sí, está toda la familia, se mandan fotos, fiesta de cumpleaños, no sé qué, y eso es hermosísimo, la reunión con la familia. Eso es hermoso, pero ¿y por qué yo no hacer lo mismo, pero una causa más justa, eh, que es la de liberar a mi familia? Y yo empiezo con aquellos que están dispuestos, con aquel que ya se convirtió a Cristo, aunque sea uno o dos. Y yo empiezo todos los días, nosotros vamos a leer una cita bíblica. Te estoy dando ideas que han funcionado y que son poderosas. Y exacto. todos los días vamos a leer a tal hora esta cita bíblica y vamos a orar por 10 minutos. Vamos a poner.
porque entendemos que las personas están muy ocupadas, o tú en tu casa y yo en la mía, a la hora de almuerzo, nos proponemos que estamos juntos espiritualmente orando a la hora de acostarnos, pero que haya esa comunión donde ya yo no estoy solo, sino hay otro de mi familia que está dispuesto a pagar el precio por limpiar el altar familiar. Cuando empiezas a hacer esto, empiezas a romper legalidades en las tinieblas. ¿Por qué? Porque el portal que había sido abierto Mm, por aquel antepasado, tú empiezas a cerrarlo. Y los espíritus que habían pasado, que atormentaban a tu familia, que estamos hablando del de ira, del de enojo, del de fornicación, hemos mencionado algunos esta noche, ¿verdad? Esos espíritus tienen que empezar a recogerse. ¿Por qué? Porque fíjate que la oración es como como una aspiradora. sí, Yo la veo así. sí. Sabes que la aspiradora va jalando Va todo hablando lo que está todo. sucio, todas las Aleluya. partículas, todo lo que está fuera del lugar, todos los pelos, todos los... Sí, Poderoso. así hace, ¿verdad? Y Ya. cuando tú y yo empezamos a orar, tú y yo empezamos a orar juntas o juntos con un propósito que Mm, nosotros oramos por la liberación de nuestra familia. Estamos ujú. orando por la salvación. Estamos orando para que todos los ídolos se caigan. Usted tiene que hacer una lista. Así Usted tiene que es. ser objetivo. No, no tiene que ser algo muy complicado, pero esta semana vamos a orar por mi tío Juanito para que el Señor toque su corazón y esa enfermedad que tiene se le vaya. Ahora vamos a hablar por mamá, para que mamá se salve. Ahora vamos a hablar por el tío. Oiga, mi hermano, y usted empieza a hacer eso. ¿Qué pasa con los espíritus que están operando? Usted está recogiendo, usted está Aleluya. hablando y usted está mandando de regreso a donde vino y usted está haciendo algo tremendo. Usted está cerrando ese Así es. portal. ¿Sí? Aleluya. Para que entonces el Señor pueda trabajar, porque ahí había legalidades que la familia dio, pero ¿quiénes son los responsables de cerrar y de romper los pactos? Nosotros. Ujú. Amén. No sé si quieres Tú decir sabes algo. que a mí me está pasando eso con el segmento que estoy llevando de los pródigos a las 11 de la mañana, Sí. leyendo la parábola. El Espíritu Santo me hizo detenerme mucho en la palabra que dice, y volviendo en sí. Wow. Volviendo en sí, el Espíritu Santo me dijo, es necesario que los familiares que están reclamando al pródigo en oración, en la vacuum que tú estás diciendo, Ajá. que podamos orar, que Sí. ese vuelvan en sí, entren en razón, porque no es que ellos no se quieren reconciliar, no es que ellos no quieren volver a los caminos de Dios, es que simple y sencillamente están Sí. atados, están con sordera, con ceguera espiritual, sin razón, no están en el sí de ellos. Entonces Dios me decía que en la oración les haga hincapié de que declaremos volver en sí, que entren en razón, que sean libres, que sean Aleluya. desatados en el nombre de Jesús. Y así mismo es lo que tú estás hablando de estas altares montados en contra de mi familia, que se unen a líneas de iniquidades como la ira, el adulterio, hasta la mentira. Si tú ves en el caso de Rebeca, ¿qué fue Sí. lo que le pasó cuando le cambió la primogenitura? Ella mintió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que también Jacob fue prácticamente, cayó en una trampa de mentira también. Y es como una línea de iniquidad que va siguiendo a las personas. Y si nosotros no vemos esos altares donde comenzamos, donde comenzaron, hasta ciudades, como tú hablabas al principio. A mí me pasó una experiencia con esta ciudad donde yo vivo, aquí en Burlington. Una madrugada yo veo que yo salgo en el espíritu, en un éxtasis, y entro al museo que está aquí en Burlington, y yo no sé qué hice, pero fue como que yo establecí algo en ese museo y retorné a mi cuerpo, así en el éxtasis que Dios me permite. Tú entiendes eso también porque tú y yo lo hemos vivido. ¿Y qué pasó? El día siguiente yo paso por ahí temprano y estaba abierto el museo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que vendrán a hacer allí? Que el Espíritu Santo se anticipó anoche a mandarme a establecer algo y quizás detener
o deshacer, como tú dices, con la oración, la Sí, vaquium aló lo que tenía que alar de ese sí, lugar. sí. Porque fuiste obediente. Hay que ser obedientes con el Señor. Esto no son cosas que, que son opcionales, amada. Nosotros tenemos la obligación de, como habíamos leído la semana pasada en el libro de Jueces 6, antes de establecerle altar a nuestro Señor, nosotros somos responsables de cortar con las raíces de iniquidad y con todo lo que impide que nuestra familia sea salva, porque son como eslabones de esclavitud, como cadenas, sabes, que se van a las cadenas son un eslabón que se engancha con otro y Sí. se va enganchando a través de los hijos, de los padres y se va extenuando esa cadena de esclavitud. La gente no entiende que cada vez que tú haces una consulta en un altar demoníaco a esos espíritus o como veníamos hablando al principio, o permites que tus niños se disfracen Ujú. que parece muy inocente y cositas así, o cuando tú pecas, tú estás hablando tú estás haciendo un altar. El pecado establece un altar porque, ¿por qué? Porque el pecado abre puertas o Puertas. portales, como hemos estado hablando toda la noche, a que el espíritu entre a Mm. mi vida, porque yo le di una legalidad a ese espíritu, ya sea de mentira, de adulterio, de fornicación, de robo, etcétera. Yo le he abierto una Puerta. puerta. Acuérdate que los espíritus, una vez se le abren las puertas, que ellos quieren quedarse Exacto. asentarse, entronarse, porque ya me dejaron entrar. Ahora Ujú. yo tengo que encontrar cómo me quedo. Y de la manera que ellos se quedan es que espiritualmente, aunque nosotros no lo vemos, ellos han establecido un altar. O porque esta es una mentirosa o esta es una gritona, yo tengo el derecho de actuar en la vida de ella y la casa de esa persona, su entorno se convierte en la atmósfera donde ese espíritu habitó, porque Ujú. tú lo abriste, ese mundo espiritual, y te dijimos que lo primero que ellos hacen es asentar su altar. O Exacto. este es mi servidor, este es mi sacerdote, así es que yo lo veo. Sí. Este es mi sacerdote, el que me brinda ofrendas, el que me da comida, Ujú. Él es. Entonces tú vas entendiendo el principio del altar. Sí. El pecado le abre la puerta, aunque usted lo quiera o no. Y ahí ellos montaron su altar y usted es el que le da de comer. Y en pequeñas cosas, Ángela, tú sabes que estábamos en un restaurante, ya Hadassah cumplió 13 Ujú. años y ahí le dan un helado a los niños que tienen 12 años. Se lo dan gratis después de que uno come. Y Sí. Hadassah me mira y me dice, mami, yo ya tengo 13 años, ya no me pueden dar el helado aquí. Ah. Entonces otra persona que estaba ahí conmigo le dice, no, pero tú di que tienes 12 años. Y yo le dije, no, porque el padre de toda mentira es el diablo y mi hija no es hija de Satanás y no va a mentir. Y cuando yo dije eso, yo recibí como que yo establecí autoridad, porque yo vi silenciosamente cómo ese pecado de mentira la quería envolver a ella con un helado en un restaurante. Entonces son pequeños como detallitos que si nosotros no nos vemos, abrimos puertas, como dices tú, abrimos portales donde se va creando ese altar de Mira, línea de Iris, iniquidad. esto es ¿Es serio, el serio? asunto de mentir para conseguir lo que nosotros queremos. Exacto. Porque dice la palabra que Satanás es padre de mentiras. En el momento en que tú dices una mentira, inmediatamente tú te constituyes en el hijo de él, Ujú. de Satanás. Entonces, aquí está el engaño donde la gente no entiende. Mira, mi abuela siempre me enseñó, arrópate hasta donde te den la sábana. Ella me Exacto. enseñó un principio que ha sido mi mentalidad de vida. Usted tiene que, sí, usted Sí, tiene en que mi tener, país usamos sí, eso también. sí. Entonces, mira qué pasa. Hay personas que para conseguir lo que ellos quieren, ellos mienten. Ujú. Y mienten al sistema para que le den el housing.
para que le den Exacto. cupones, ellos niegan el marido, ¿sí? Ay, ay, ay. Hay personas que ponen a los hijos locos para que le den dinero por que yo lo he vivido, porque yo Santo. trabajo en el sistema de salud de este país y yo he visto personas de iglesia haciendo todas estas cosas que son mentiras. Ok. Cuando usted hace eso, usted le está diciendo a Dios, tú no me puedes mantener a mí. Tú eres Exacto. un mentiroso, yo no Ajá. confío en ti, tú no tienes la capacidad de mantenerme a mí. Tú estás invalidando las promesas de Dios que dice que Él es tu sustentador, que Él es tu salvador, que Él es Santo. que te da el pan nuestro de cada día. Todas esas promesas tú las estás invalidando porque tu fe es pequeña. Pero al tú mentir, no solamente estás invalidando a Dios y lo estás llamando mentiroso, tú estás convirtiéndote en un hijo adoptivo de Satanás porque, como dijimos, él es el padre de la mentira. ¿Qué pasa? Que esto se perpetúa porque tus hijos lo están viviendo, porque tu esposo lo está viviendo. Y yo he Santo. visto personas que han tenido hijos y han tenido nietos en housing. Para los que no escuchan de allá afuera, housing es un sistema que tiene el gobierno de este país, Estados Unidos, para ayudar a las personas con escasos recursos. Pero hay personas que dicen mentiras para apropiarse de pues esos beneficios. ¿Qué pasa? Que nació el hijo ahí, nació el nieto ahí. ¿Qué estás haciendo? Estás perpetuando la mentira y la maldición y la escasez en tus generaciones porque tú no crees, porque tú estás empequeñeciendo al Señor. ¿Qué me dice a mí que hay en esa casa hay un altar? Inmediatamente que yo estudio qué está sucediendo ahí, hay un altar de desconfianza, de mentira, de falta de fe. Entonces, si tú me dices, vamos a trabajar, ¿qué está pasando con mi vida? Hermana Ángela, yo quiero salir de esta miseria. Si tú vinieses donde mí a decirme, yo quiero salir de aquí, ya yo no quiero seguir en esta maldición, yo quiero prosperar, pues yo te diría, según lo que yo veo, aquí hay falta de fe, aquí hay mentira, ¿sí? Y por ahí va la lista. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar, pero mi hermano, tú tienes que salir de ahí. Tú no puedes Exacto. pedirle al Señor que te bendiga y tú ir y decir que yo dependo de Dios y que Jehová es mi pastor y que Cristo es mi buen pastor y tú estás negando al Señor. Tú lo estás llamando mentiroso, ¿entiendes? Santo. Inmediatamente tú hiciste un altar de mentira. Tú Ah, has entronado espíritus mentirosos en tu casa. wow. Tú has entronado la miseria en tu casa. Y si tú estás Wow. escondiendo a tu esposo, y esto es serio, si tú lo estás escondiendo, si tú lo estás negando para obtener el beneficio, ¿a quién tú estás dejando entrar a tu casa? Tremendo. Al espíritu de adulterio. Lo estás dejando entrar porque tú lo estás Me negando están ahí. ¿Qué estás negando. haciendo? Invitando a ese espíritu. Y si tú estás poniendo a tu niño como un loco para recibir beneficio, ¿qué tú crees que la tiniebla va a hacer? Va a Tremendo. entrar un espíritu de mentira, de locura a tu casa, ya sea que el niño en cierto momento se te va a descarriar, se va a ir, se va a meterse en droga o se te va a escapar a través de la rebeldía porque tú invitaste al espíritu o Sí. tú vas a terminar con Alzheimer. Porque tú Exacto. entraste el espíritu de locura a la casa. Tú bautizaste en el espíritu a ese niño como loco. Tú estás entendiendo las repercusiones de las cosas Tremendo. que hacemos, establecen altares donde los espíritus se alimentan, ellos comen de ese pecado y se entronan ahí. Entonces, esto es muy sencillo, amado. Yo quiero ser libre y mucha gente que se comunica conmigo, yo estoy segura que contigo también, Sí. ese es su clamor. Yo quiero ser libre, enséñeme, dígame. Para mí es un placer enseñarle a la gente del Señor las cosas del Señor. Eh, Porque uno da por gracia lo que por gracia uno recibió, ¿verdad? Pero Amén. esto es serio. Nosotros tenemos que tomarnos al Señor serio.
Amén, Nosotros no amén, podemos seguir bailando con Satanás, amados. amén. Nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual que actúa por leyes y toda mentira, toda cosa que hacemos en lo secreto, en lo oscuro, en el silencio. Eso nosotros daremos cuenta, amados. Sí. Para nosotros empezar a limpiar nuestro altar familiar, el elemento número uno es arrepentimiento. Yo Amén. tengo que venir humillado, entendiendo, Señor, perdóname. Yo tuve un caso, creo que ya tenemos que ir cerrando, pero quería mencionarte este caso, porque hay Amén. cosas que nosotros hacemos y como que nos dan amnesia espiritual. Ya venimos al Señor y creemos, ay, ya las cosas viejas pasaron y ya eso, no, ya eso es el pasado. No, mi hermano, usted tiene que arrepentirse de eso, de esa iniquidad, porque eso en el mundo espiritual tiene sustancia. Ujú. Y está reclamando. Exacto, es un portal que usted abrió que está, ¿qué haciendo? Jalando, Ujú. llamando, pidiendo a cuenta, pasando facturita. Yo tuve el Sí, caso de una persona que me llamó, lo bueno es que no decimos nombre, ¿eh? sí, Así que no se asuste, solamente tomamos por ejemplo porque esto le puede ayudar a usted. Era una así. persona que había abierto un negocio, cristianos, habían abierto su negocio, pero nada funcionaba. Todo se le iba de la mano y cada vez que ellos empezaban y remodelaban y ponían la cosa hermosa, preciosa y oraban y esto y los otros, ¡fua! Todo empezaba bien, pero de repente se dañaba el carro, se dañaba la boila de la casa, algo sucedía que el dinero ¡fup! Se iba. Y empezamos a orar y cuando empezamos a orar, el Señor mostró, Wow. recuérdale que antes de ella engañó a fulanito, ilegalmente le quitó todo y le fue Wow. chupando todo. Y ella me dijo, sí, hermana, pero ¿y qué tiene que ver eso con esto ahora? Porque eso fue antes y esto después. Hermana, en el mundo espiritual usted tiene una deuda pendiente que usted sabe que hizo esa maldad. Sí, Exacto. incluso la cosa se llevó al terreno espiritual porque incluso le mandaron espíritu de destrucción y brujería Ujú. para que esa persona se secara económicamente. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Abrió portales espirituales para destruir esa persona, pero esos espíritus, la gente cree que cuando tú pagas para una maldad, eso se le fue al otro, eso se devuelve a ti. Ujú. Porque es que el enemigo no quiere a nadie. Son Exacto. traicioneros, los espíritus son traicioneros. Tú lo mandaste que le hiciera daño al otro, pero ellos después te claman a ti Sí. también porque es padre de mentira y de traición. Ujú. Entonces, eso que ella despertó en el espíritu para traer destrucción a esa persona cuando no era cristiana, ahora le estaba reclamando a ella. Y Wow. todo eso que se rompía y que nada salía bien, que era el mismo espíritu cobrándose, porque ellos se siguen cobrando lo que hicieron contigo. Entonces, hubo que haber fíjate la mentalidad, eso fue antes, mi hermana, eso no tiene nada que ver, sí, mi hermana. Nosotros tenemos que venir delante de la presencia, el proceso de rompimiento con las tinieblas, el proceso de limpieza de nosotros viene de adentro hacia afuera. Yo tengo que limpiar todo lo malo que yo hice. Yo tengo que arrepentirme, Señor. Perdóname por haber engañado a fulano, por haber mentido a fulano, por haber desbaratado esta familia, por haber hecho cosas ilegales. Perdóname, Señor. Yo traigo esto a la cruz de Cristo, es que tienes que traerlo para que ahí sea colgado en el madero toda esa acta de decretos que el enemigo tiene contra mí y que tú sabes que cuál es su nombre, el acusador, que él utiliza para acusarme. Padre, yo lo traigo delante de tu presencia, pero gemir por eso. Ujú. Perdóname, Señor, porque antes yo no sabía, era inconsciente de mi maldad, pero yo sé que esa maldad dañó a otras personas, que tuvo una consecuencia terrible y venir a gemir. Ese es el primer paso, amado. No estar hacernos los tontos y decir eso fue antes. No, mi hermano, todo lo que trae su consecuencia. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, ahora arregla esto, Señor.
Ahora arréglalo, ahora límpialo, porque Él es el único capaz de Amén. romper cosas que vienen arrastrándose de siglos. Él es el único. Pero eso sucede si se humillare mi pueblo, si se Aleluya. humilla, si tiene conciencia, perdóname, si Él entonces limpia. Él dice, entonces yo oiré y sanaré. Hay una promesa, sanar, Aleluya. edificar, hacer nuevo. Pero ¿cuál es la condición, Iris? Si se humilla. Sí, se humilla. Entonces, todo el que nos está escuchando allá afuera, el primer paso, identifique, humíllese, empiece el programa de clamor y búsquese a alguien de su familia que esté dispuesto con usted a gemir, a llorar y a llamar la presencia del Altísimo y hacer a través de la oración esa limpieza, ser esa aspiradora que se lleve todo lo que ha entrado. Amén. Y reconocer, Ángela, de que el enemigo no se toma, inclusive, él no le interesa si ya no hay un derecho legal, él se quiere tomar el ilegal también y entrar a querer seguir destruyendo esa vida. ¿Por qué? Porque todavía hay un altar reclamando y nosotros debemos de cerrar todo ese altar con la palabra que ella traía hoy. Yo no sé lo que están escuchando, recuerde lo que dijo, no hay santidad y Dios está llamando presencia con propósito en la vida. Yo creo que Dios está llamando hoy específicamente eso para tu vida. Tú que estás allí, tú que no habías identificado esa línea de iniquidad, esos altares, hoy es tiempo con esto que te identifique. Y otra cosa, Ángela, si no tiene un familiar que todavía no ha recibido a Cristo, que solamente ella es, dice la palabra del Señor que Dios y yo somos mayoría, que si Él conmigo, ¿quién contra mí? Aférrate a Dios, busca de la familia de Cristo un equipo de personas, Sí, facilitadores en oración, intercesores que te puedan ayudar a sí. reclamar y a renunciar todo aquello. No pienses de que eso ya quedó en el mundo, que ya se olvidó, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero no estamos. Mientras estamos así, no estamos conociendo la verdad completa. Por eso yo le agradezco a Dios por personas como Ángela, que Dios ha levantado, que se preparen el conocimiento basado con la palabra hasta plasmarlos en libros para podernos dar a nosotros esos entrenamientos y esa enseñanza espiritualmente hablando con el conocimiento de la palabra. Ángela. Amén. Si quiere podemos hacer unas cuantas oraciones por las Sí, personas que están allá afuera escuchándonos. sí. Déjeme decirle una cosa. En el momento en que usted se dispone y usted se cansa de ser robado por las tinieblas, en el momento que usted dice, caramba, pero es que hemos sido esclavos de las tinieblas, usted se da cuenta cómo su familia ha sufrido por el engaño de Satanás, ¿eh? Y usted se decide, no, yo voy a buscar el rostro de Jehová. En ese momento, todo el mundo espiritual se mueve a favor suyo. ¿Por qué le digo esto? Para que usted no tenga miedo. Porque hay muchas personas que no quieren dejar amuletos, Uh-huh. altares, cosas pactadas, porque han recibido una amenaza de los espíritus, incluso le hablan a los oídos. Es una de las cosas que uno oye. Amenazas de espíritus, si tú rompes el altar, te mato, te pongo loco. Sí, sí, hay personas que reciben esta amenaza. Déjeme decirle, amado, que Satanás es un mentiroso y que nuestro Dios es más poderoso que cualquier espíritu con el cual usted haya pactado. En el momento que usted dispone en su corazón, yo voy a buscar de Dios y yo quiero la libertad para mí y mi familia, Dios va a abrir el camino. Dios te va a poner la palabra, Dios te va a poner el maestro y Dios te va a poner el hermano que ore contigo. No te quedes solo. Como decía Iris, si no hay nadie en tu familia con el que puedas orar, busca mujeres de Dios, hombres de Dios, donde tú puedas decirle, podemos orar 5 minutos, 10 minutos. Eso es poderoso. Y si no pueden todos los días, bueno, pues dame 3 veces a la semana a este compromiso que 10 minutos tú y yo vamos a orar con propósito. Y eso es tan poderoso en el mundo espiritual que los demonios al final tienen que huir
porque usted está llamando la presencia. Vamos a leerle una palabra para orar por todo aquel que quiere algo nuevo de Dios y quiere romper con las tinieblas. Vamos a leer Ezequiel 13, el 13 al 15. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que se rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Piensa en la palabra consumir. Estamos llamando, estamos invocando la presencia de Dios Altísimo que viene a destruir y a consumir todo lo que es del maligno en tu vida. Lo estamos llamando al poderoso de Israel. Dice su palabra, continuando con el verso 14, así desbarataré. Hay dos palabras, consumiré, y la segunda, desbarataré. La pared que vosotros recubriste con lodo suelto, o sea, lo que ha hecho tu familia y lo que has hecho tú es lodo, sucio, abominación, pero él dice que él va a destruirlo. Y dice que la echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá. Qué poderoso va a caer. Y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová. El último verso, el 15, estamos leyendo Ezequiel 13, del 13 al 15. El 15 dice, cumpliré así mi furor en la pared y en los que las recubrieron con lodo suelto. Vuelve y menciona el sucio. Y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz. No habiendo paz, dice Jehová el Señor. ¿Cuántas promesas en este capítulo de limpieza, de desbaratar lo enlodado, de lo sucio, para destruir el Señor todo lo que se había levantado en nuestras generaciones? Creemos en esta palabra preciosa y la hacemos viva en esta hora. Creemos, Señor, que tu poder y tu autoridad se levanta en esta noche para pelear por nosotros, porque hay un anhelo en mi corazón, Señor, de limpiar. Yo quiero que tú te lleves todo lodo, Señor, cenagoso, que durante generaciones, Señor, han venido destruyendo mi vida, Señor. Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, envía tus ángeles a destruir en esta hora. Mientras oramos, somos muchos aquí, estamos con el poder del acuerdo. Y queremos que tú envíes, Señor, a destruir todo altar levantado en nuestra contra, con todos sus utensilios, con todos sus sacrificios, con todos los nombres y apellidos que están ahí, Señor. Padre, son quemados en esta hora, hasta su cimiento en el mundo espiritual. Todas las velas son apagadas. Son destruidos, Señor, Padre Santo, se quedan sin poder, no pueden seguir operando. Nosotros clamamos ahora la sangre del Cordero. Sabes que el altar más poderoso que hay es la cruz de Cristo. Ahí se hizo el sacrificio más grande que ha visto este mundo, que es el sacrificio de nuestro Cordero. Y ese sacrificio no tiene vencimiento. Cuando yo llamo a ese poder que hay sobre ese altar, a ese Cordero y su sangre, esa sangre se esparce sobre todo otro altar y lo eclipsa, lo destruye. Y estamos llamando, nos estamos apropiando de la sangre de nuestro Cristo para que anule, para que nos libre de todo pecado nuestro o de nuestro antepasado. Incluso le vamos a pedir al Señor que traiga a la memoria mientras nosotros dormimos toda acusación satánica contra nuestra vida, cosas que hemos olvidado, cosas de maldad que hemos hecho, pero que el enemigo todavía la usa
para traer maldición a nuestra vida. Señor, recuérdame porque yo me quiero arrepentir, porque yo quiero estar limpia, Señor. Porque yo no quiero tener nada con el enemigo. Yo quiero hacer como decía Jesús, que el enemigo no tiene nada conmigo. Por lo tanto, Señor, yo clamo tu sangre para que traiga a la memoria, Dios mío, aquello que tiene que ser roto, Señor. Con tu fuego santo, ven y quema todo registro satánico, donde esté mi nombre, donde esté mi apellido, donde haya un compromiso con las tinieblas, Señor. Ahora, Padre, saca mi nombre y saca mi alma de toda cárcel, Dios mío, donde hay un altar reclamándome para imprisionarme, para atarme, para traer limitación a mi vida en esta hora. Sácame de toda cárcel espiritual, Señor. Padre, todo fragmento de mi alma, donde quiera que esté, Señor, ahora, Dios mío, yo lo llamo, Dios mío, porque tú eres el que nos purifica, tú eres el que nos aviva, que nos restaura, que nos sana. Sana nuestra alma herida, sánanos nuestra memoria herida, Señor. Sánanos de todo trauma, sánanos de todo dolor, Dios mío. Ahora, Señor Padre, sácanos, Dios mío, de todo territorio, Dios mío, donde estén los enemigos, Señor, operando en contra nuestra, Señor. Sácanos de todo diseño que va en contra de mi progreso, Señor. De todo, Señor, de toda agenda satánica que tiene mi nombre, Dios mío, en esta hora sea borrada por el poder de tu sangre, Señor. Que todo poder oscuro que está tratando de derribarme, de avergonzarme, de hacerme caer, Señor, y que busca mi retroceso en esta hora, Señor, sea disperso. Y yo deshago, Señor, por el poder de tu fuego, Señor, y de tu trueno, Padre, en el nombre de Jesús. Toda información almacenada, Señor, en el caldero de la brujería, Dios mío, del brujo, Señor, del hechicero, de cualquiera que planeó maldad en contra mía, Dios mío. Ahora, en el nombre de Jesús, cualquier utensilio o vasija de brujería que se esté usando en mi contra, Señor, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que me está monitoreando, lo que me está vigilando para traerme vergüenza y limitación, en esta hora se queda desautorizado, Señor. Padre, sigue trabajando mientras nos dormimos. Oh, santo, santo. Miremos de esta línea, Señor, pero yo creo que tú empiezas a sanar, a limpiar, a restaurar toda persona que se ha puesto de acuerdo con nosotras en oración, Señor. Creemos que tú vas a derribar toda estructura, Señor, de todo altar maligno de la casa de mi padre y de la casa de mi madre, y que el único altar, Señor, que yo le sirvo es el altar del Dios Altísimo, el amado de mi alma, el que ama mi alma. Allí yo entrego mi corazón, ahí yo entrego mis emociones, ahí yo entrego mi futuro, mi pasado, ahí yo entrego mi esencia, Señor, porque a ti quiero servirte, Señor. Recibe esta oración, Padre amado, y cierra. Mientras oramos, Señor, cierra todo portal abierto, Señor. Ciérralo, Dios mío, que no pueda pasar ninguna tiniebla, Señor. Declaramos que nuestras casas son puntos de luz, porque dice la palabra que tú eres la luz del mundo y que nosotros también somos luz contigo. Padre, que mi casa sea un punto de luz y todo lo oscuro, Señor, sea recogido ahora. En esta hora, Señor, mandado al abismo, desautorizado, sea como se llame, enfermedad, miseria, sea como se llama, dígale su nombre, y en esta hora, espíritu de destrucción, de soberbia, como se llame en esta hora, espíritu de pleito, como te llames, dígale su nombre. En esta hora, el Señor te saca de mi casa, te saca. Se cierra el portal por donde entraste, se cierra. Se cierra en el nombre de Jesús, y la sangre del Cordero no permite que vuelvas más.
Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada Aleluya, uno de aleluya, nosotros. aleluya. Gracias, Señor Jesús. Vamos a Sí, en descansar el nombre de tranquilos y que Jesús. tu Espíritu Santo nos siga hablando, En nos el siga nombre de revelando Jesús. hasta En el que seamos nombre de libres Jesús. completamente. Qué lindo nuestro Dios. No sé si tú has sentido algo hermoso, pero yo he sentido una hermosa presencia. Amén. Sí, sé que el Señor ha hecho cosas lindas con las personas que han orado con nosotros Así y es. estamos contentas. Y Sí, Ángela, diles cuál es el libro donde tú estás haciendo las oraciones por si alguien lo quiere buscar en Amazon, sí, porque es muy importante. Le ok. damos la gloria a Dios por facilitar, Dios, esa revelación en tu vida para que tú lo pudieras plasmar en ese libro. Háblanos un Amén. poquito del libro, Este donde es lo pueden buscar el y libro, todo. sí, se llama El poder del altar familiar. Explica mucho qué son los altares del bien, del mal, porque usted debe de, bíblicamente, por la palabra, tiene muchos ejemplos bíblicos de cómo fueron usados en los tiempos bíblicos y por qué nosotros tenemos que venir a derrumbar esos altares porque ahora le servimos al Señor. Y mientras no lo hagamos, hay derecho en las tinieblas para manipular nuestra vida. Al final hay un devocional de una semana para que usted entre en guerra espiritual profunda con muchas citas bíblicas, con muchos ejemplos para inquietar ese guerrero que hay en usted y avivar esa llama que usted necesita para adquirir su victoria. Así que usted no está solo, amado. Aleluya. Estamos aquí para orar por usted. Si usted deja su petición de oración, con mucho gusto le llevamos una oración. Entienda que cuando usted entra a la iglesia de Cristo, usted no está solo. Hay muchas Amén. personas dispuestas a ayudarles. Y estos libros los encuentras en cualquier plataforma. De esas plataformas virtuales, así como Amazon, Barnes and Nobles, o el ministerio nuestro se llama Tiempo de Vivir. Si tú escribes Tiempo de Vivir, vas a ver nuestra página. Ahí los puedes comprar en papel, en PDF, en electrónico, cualquiera sea el por formato que te guste, Ministerio Tiempo de Vivir. Ahí vas a encontrar todos los enlaces. O déjanos un mensajito y con mucho gusto podemos redigirte. Que el Señor te bendiga mucho y que esta palabra realmente haya traído a tu vida bendición y haya abierto tus ojos para buscar Amén. más de Muchas Dios. gracias, Ángela. Nos veremos en una edición especial el próximo viernes, si así Dios lo permite. Gracias por tu tiempo. Y señores, búsquenla a ella allí también. Escuchen la radio Tiempos de Vivir en .com. Estamos en el internet, ¿verdad? Amén. 24/7. Sí, Ahí puede amén. buscar la radio y estar escuchando palabra, adoración y todo Aleluya. lo que Dios le ha puesto a esta ministro del Señor. Y si desea ese libro también, busquen Amazon y ordénenlo en el nombre de Jesús. Adelante en Cristo, un abrazo a todos y Bendiciones. compartan por favor esta enseñanza. Dios te bendiga, mi amada.